17 siglos. Ese es el tiempo exacto que transcurrió entre Adán y el diluvio de Noé. Pero la Biblia resume toda esa era en solo unos pocos versículos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en esos 17 siglos que Dios no quiso que supiéramos? Piénsalo. Desde Cristo hasta hoy han pasado poco más de 20 siglos. En ese tiempo hemos construido imperios, descubierto la electricidad, volado, llegado al espacio, creado Internet. Ahora imagina que alguien del futuro resumiera toda nuestra era en 3 párrafos. Había un hombre llamado Jesús, luego vinieron las guerras y entonces el fin. Toda nuestra ciencia, arte y tecnología borrados de la historia. Eso es exactamente lo que sucedió con los 17 siglos antediluvianos. Y no fue por casualidad. La verdadera pregunta es, ¿qué descubrió la humanidad en esos siglos que fue tan peligroso que Dios decidió borrar no solo a las personas, sino incluso el recuerdo de lo que lograron hacer? Génesis 4 nos da pistas. En los versículos sobre los descendientes de Caín se esconde el mayor secreto arqueológico. La primera supercivilización de la tierra. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y él edificó una ciudad. Génesis 4:17. Vuelve a leerlo despacio. Caín, el primer asesino, condenado a ser fugitivo y errante en la tierra, no solo tiene un hijo, construye una ciudad, la primera de la humanidad. Espera, ¿cómo un fugitivo maldito consiguió los recursos, la mano de obra y los conocimientos para construir una ciudad? ¿De dónde vinieron las personas para poblarla? ¿Y por qué, en una época en la que la humanidad debía ser primitiva, alguien ya tenía el concepto urbanístico de una metrópoli? Guarda esa pregunta. La respuesta te sorprenderá más adelante. La respuesta está en la genealogía que sigue. No estamos leyendo solo nombres. Estamos leyendo el currículum de la primera revolución industrial de la historia. Y Lameque tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Zila. Génesis 4:19. Lameque fue el primer polígamo, el primero en desafiar abiertamente el modelo establecido por Dios. Pero eso es solo el principio. Lameque tuvo 3 hijos, y cada uno fundó un área de civilización tan avanzada que sus efectos aún resuenan hoy en día. Y Ada dio a luz a Jabal. Este fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Génesis 4:20. Jabal no inventó el campamento. En hebreo, la palabra sugiere estructuras móviles sofisticadas, viviendas diseñadas para grupos grandes. Jabal desarrolló la primera ingeniería de vivienda de la humanidad. Creó sistemas arquitectónicos que permitían a comunidades enteras desplazarse y establecerse rápidamente. Era logística avanzada, ingeniería civil aplicada al nomadismo. Y el nombre de su hermano era Jubal. Este fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Génesis 4:21. Jubal no inventó la música de fogata. Las palabras hebreas para arpa y flauta indican instrumentos complejos, con afinación precisa y construcción elaborada. Jubal desarrolló una acústica avanzada. Entendía las frecuencias, la resonancia, los armónicos. Pero, ¿por qué es esto importante? Porque la música en las culturas antiguas no era entretenimiento, era tecnología espiritual.
la forma de conectarse con dimensiones más allá de lo físico, de inducir estados alterados de conciencia, de comunicarse con entidades espirituales. Jubal creó la primera interfaz tecnológica entre el mundo natural y el sobrenatural. Y ahora agárrense fuerte, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de toda obra de cobre y hierro. Génesis 4:22. Aquí llegamos al punto que debería sorprendernos. Tubal-Caín, maestro de toda obra de cobre y hierro. Estamos hablando de metalurgia avanzada, de aleaciones metálicas, de forja, de tecnología que, según los arqueólogos convencionales, la humanidad solo desarrollaría milenios después. La palabra hebrea para maestro es latash, que significa alguien que afila, corta y moldea con precisión. Tubal-Caín no era un simple herrero, era un ingeniero metalúrgico. Entendía de temperaturas, presiones y composiciones químicas. Tubal-Caín desarrolló la primera tecnología militar de la humanidad. Fíjese en el detalle: cobre y hierro, dos tecnologías que, según la cronología arqueológica tradicional, no deberían coexistir en la misma época. El cobre es anterior al hierro en siglos, pero Tubal-Caín dominaba ambos simultáneamente. ¿Cómo? Aquí está la verdad que debe comprender. Estos hombres no descubrieron estas tecnologías por sí mismos. Les fueron enseñadas. Imagina la escena: una ciudad en construcción. No chozas de barro, sino estructuras de bronce y hierro. No pastores primitivos, sino ingenieros, metalúrgicos, acústicos. No una sociedad simple, sino una civilización tecnológica avanzada. Y todo ello solo unas pocas generaciones después de Adán. Pero aquí está la pregunta aterradora. Si en 7 generaciones después de Adán, los descendientes de Caín ya habían desarrollado el urbanismo, la ingeniería, la acústica y la metalurgia, ¿qué lograron hacer en los siguientes 15 siglos? Y lo más importante, ¿por qué Dios permitió que esto fuera desarrollado por el linaje del asesino y no por el linaje del justo Set? ¿Recuerdas que al principio pregunté cómo Caín logró construir una ciudad de la nada? Ahora descubrirás la respuesta que Leatilla, historia te ocultó. Cuando la Biblia dice que Caín conoció a su mujer, hay una implicación que los traductores evitan. La palabra hebrea, yada, a veces implica no solo una relación íntima, sino también un conocimiento compartido, un aprendizaje mutuo. ¿Y si la mujer de Caín aportara conocimientos que él por sí solo nunca podría haber desarrollado? Caín fue condenado a ser un fugitivo, pero cuando se dirige a la tierra de Nod, al oriente del Edén, Génesis 4:16, no va a un desierto vacío, va a una tierra que ya tenía un nombre, Nod, una tierra que ya existía. ¿Y si Nod no fuera solo un lugar geográfico, sino un centro de conocimiento? ¿Y si allí Caín encontrara no solo una mujer, sino una civilización ya instruida por seres que sabían mucho más sobre tecnología de lo que cualquier humano debería saber? ¿Sabías que hay más de 200 mitos en todo el mundo que hablan de seres que descendieron del cielo y enseñaron tecnología a los hombres? Sumerios, egipcios, griegos, mayas, incas, todos cuentan la misma historia. ¿Coincidencia? La Biblia menciona en Génesis 6:2 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Pero este versículo
es cronológicamente muy posterior a la fundación de Enoc. ¿Y si los hijos de Dios ya estaban en la tierra mucho antes? ¿Y si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de seres celestiales que decidieron intervenir en el desarrollo humano? Eso explicaría cómo Caín, un fugitivo, logró fundar una metrópoli. Eso explicaría cómo sus descendientes dominaron tecnologías que deberían haber tardado siglos en desarrollarse. Esto explicaría por qué el linaje de Caín se volvió tecnológicamente superior al de Set en tan poco tiempo. Y esto explicaría por qué Dios tuvo que intervenir de manera tan drástica 17 siglos después. Porque cuando los seres celestiales comienzan a enseñar tecnología avanzada a los humanos que acaban de salir del jardín del Edén, el resultado no es progreso, es corrupción. Y la corrupción, cuando no se contiene, contamina toda la creación. La ciudad de Enoc fue el primer laboratorio de hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana. Y lo que nació de ese laboratorio fue una supercivilización que hizo cosas que ni siquiera nuestra era moderna ha logrado. Durante los siguientes 15 siglos, esta civilización creció, se extendió y desarrolló tecnologías que desafían nuestra comprensión. Y cuando Dios miró lo que se había convertido, vio que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No era solo moral, era existencial. La propia definición de humano estaba siendo reescrita. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Esa es la historia que vas a escuchar ahora. La Tierra aún era joven, con bosques vírgenes y montañas que nunca habían visto la presencia humana. El hombre comenzaba a organizarse, pero había indicios de que algo más grande estaba sucediendo. Había maestros ocultos, profesores invisibles observando desde las alturas. La Biblia llama a estos seres hijos de Dios. El libro de Enoc los llama vigilantes, y la historia que protagonizaron es tan perturbadora que fue prohibida del canon oficial de las Escrituras. Según el libro de Enoc, unos 200 ángeles descendieron del cielo en la antigüedad. No vinieron en misión divina, no fueron enviados por Dios. Ellos eligieron descender. Liderados por Semiaza, hicieron un juramento en el monte Hermón. Abandonar el lugar celestial, tomar mujeres humanas y enseñar secretos prohibidos. El texto dice que tuvieron miedo. Semiaza advirtió: quizás solo yo sufra por la transgresión. Pero todos respondieron: hagamos un juramento y unámonos con maldiciones para no dar marcha atrás. Y así lo hicieron. 200 entidades de luz y poder se convirtieron en maestros rebeldes de la humanidad. Ahora presta atención a lo que enseñaron, porque esto conectará con todo lo que viste en el capítulo anterior. No vinieron a enseñar a adorar a Dios. Vinieron a traer tecnología prohibida. Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales preciosos, forjar armas, crear armaduras, transformar minerales en poder bélico. ¿Recuerdas a Tubal-Caín? Ahora sabes quién le enseñó. Azazel también enseñó a las mujeres a usar cosméticos, maquillaje, adornos. No vanidad, sino magia de seducción. Semiaza enseñó encantamientos, fórmulas ocultas, artes de brujería. Baraquel reveló secretos de la astrología. Cocabel enseñó los signos de las estrellas. Penemue mostró las artes de la escritura, la manipulación de símbolos, el conocimiento para controlar las mentes. Sariel enseñó los movimientos de la luna y el control de los ciclos naturales. Cada maestro aportó conocimientos que parecían liberadores, pero que ocultaban una prisión.
La Biblia resume en una frase lo que detalla el libro de Enoc. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Génesis 6:2. No fue un matrimonio, fue una unión prohibida. Los seres celestiales se unieron a mujeres humanas, y de esa unión nacieron criaturas que nunca debieron existir. Los Nefilim, gigantes, seres híbridos, ni totalmente humanos, ni totalmente celestiales. Criaturas de estatura descomunal, inteligencia sobrenatural y apetito insaciable. El libro de Enoc describe: devoraron el trabajo de los hombres hasta que éstos no pudieron mantenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Sí, se convirtieron en depredadores de la propia humanidad. Ahora todo encaja. Si la estirpe de Caín ya tenía urbanismo, metalurgia y música espiritual, imagínate eso multiplicado por la enseñanza directa de los vigilantes. La humanidad no solo estaba evolucionando, estaba saltándose etapas enteras. En pocas generaciones ya existía el conocimiento de la astronomía, la magia, la metalurgia avanzada, las técnicas de guerra y la manipulación genética. Era como darle tecnología nuclear a un niño. Secretos cósmicos en manos de hombres que aún estaban aprendiendo a plantar trigo. Pero estos maestros no salieron impunes. El libro de Enoc dice que los ángeles santos, Miguel, Gabriel y Rafael, se presentaron ante Dios y clamaron: la tierra gime por la violencia de los hombres. Todo lo que los vigilantes han enseñado está corrompiendo la creación. Y entonces llegó la sentencia. Los vigilantes serían encadenados en abismos oscuros, a la espera del juicio final. Semiaza y sus compañeros fueron encarcelados bajo las montañas, sellados con cadenas eternas. Los Nefilim serían destruidos por el propio diluvio, ahogados por las aguas que barrerían el planeta. Pero incluso encarcelados, el daño ya estaba hecho. El conocimiento ya se había liberado. La humanidad ya tenía en sus manos secretos que no podía controlar. Y aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Todas las culturas antiguas hablan de dioses que descendieron del cielo y enseñaron tecnología. Los sumerios hablaban de los Anunnaki. Los egipcios hablaban de los Neteru. Los griegos hablaban de los titanes. Los pueblos nativos de América hablaban de los hombres pájaro. ¿Y si todos se refirieran a la misma historia? No de dioses, sino de los vigilantes rebeldes. En el primer capítulo viste cómo Caín fundó una civilización avanzada. Ahora sabes quién realmente impulsó ese avance. Los vigilantes. No solo observaron, intervinieron, crearon híbridos, moldearon una supercivilización que creció durante los 17 siglos perdidos. Pero hay algo que aún no te he contado. Lo que construyeron con ese conocimiento era tan imposible que, hasta hoy, los científicos no pueden explicarlo. Y hay un detalle que debes saber antes de continuar. Imagina despertar en un mundo donde todo lo relacionado con la historia es incorrecto, donde las civilizaciones primitivas ya dominaban secretos que, hasta hoy, nuestra ciencia no puede explicar. Esto no es ficción, es la realidad de los 17 siglos perdidos. Los vigilantes no descendieron solo para casarse, descendieron para enseñar. Y lo que enseñaron hizo que la humanidad avanzara siglos en pocas generaciones. Pero este avance tenía un propósito: corromper la creación. Las generaciones posteriores a Caín y los vigilantes construyeron no solo ciudades, sino maravillas imposibles.
Gigantescos megalitos se alzaron de la tierra. Estructuras como pirámides, zigurats y templos alineados con las estrellas surgieron por todo el planeta. Y aquí está la pregunta que los arqueólogos no pueden responder. Incluso con toda nuestra tecnología, máquinas, computadoras y cálculos modernos, todavía no sabemos cómo construir muchos de estos monumentos. ¿Cómo se cortaron con precisión láser bloques de cientos de toneladas y se transportaron kilómetros sin ruedas ni acero? Civilizaciones supuestamente primitivas poseían una ingeniería que supera a la nuestra. Piénsalo por 3 segundos. Pero los vigilantes no solo enseñaron a levantar piedras. Trajeron conocimientos sobre genética e hibridación. El libro de Enoc y las tradiciones antiguas sugieren que los Nefilim experimentaron con cruces prohibidos, hombres mezclados con animales, criaturas híbridas que llenaron la tierra de aberraciones. Los pueblos antiguos hablan de centauros, minotauros, hombres escorpión, aves humanas. ¿Son solo mitos? ¿O recuerdos distorsionados de esos experimentos genéticos antediluvianos? Hoy, en 2025, ya tenemos la capacidad de editar el ADN con CRISPR, de crear embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorios. Si hemos logrado esto en décadas de ciencia moderna, ¿qué impediría a una civilización con conocimientos celestiales haber hecho lo mismo hace milenios? ¿Recuerdas al principio cuando dije que Dios borró 17 siglos por una razón? Ahora estás empezando a entender el motivo. Y no se detuvo ahí. Estos maestros enseñaron el control de los cielos y la tierra, conocimientos sobre meteorología, ciclos lunares, astronomía. No para contemplar, sino para manipular la creación. Los textos antiguos hablan de pueblos que controlaban las lluvias, que hacían caer fuego del cielo, que manipulaban los vientos. Imagina una civilización que ya dominaba formas primitivas de ingeniería climática. Hoy en día, con satélites y supercomputadoras, apenas podemos predecir el clima de una semana. Y ellos, sin nada de eso, ya realizaban hazañas de manipulación atmosférica. Un líder que controlara el clima sería visto como un dios. Y tal vez ese sea el secreto. Los vigilantes se hicieron adorar como dioses, porque entregaron al hombre las llaves del poder que solo pertenecían al Creador. Pero lo más aterrador aún no lo ha oído. Estos hombres no solo aprendieron a manipular la genética o el clima, abrieron portales espirituales. El libro de Enoc y las tradiciones sumerias hablan de portales entre dimensiones, lugares donde el cielo y la tierra se tocaban. Los zigurats se llamaban puertas de los dioses. El propio nombre Babel significa puerta de Dios. No es una metáfora. Estamos hablando de tecnología espiritual. Templos, música, fórmulas que abrían brechas en el tejido de la realidad para que las entidades del mundo espiritual se manifestaran. Y si todos los esfuerzos posteriores por construir torres, templos o estatuas para invocar a los dioses fueran ecos de una ciencia antediluviana olvidada, transmitida como religión, esos 17 siglos no fueron solo crecimiento cultural, fueron un salto tecnológico y espiritual tan grande que Dios tuvo que intervenir. Imagínese, ingeniería avanzada, manipulación genética, control del clima, portales dimensionales, armas de guerra sofisticadas. Todo esto en manos de hombres moralmente corruptos, guiados por ángeles rebeldes. Nosotros, con toda nuestra ciencia, aún no hemos alcanzado todo lo que ellos tenían. Eso explica por qué tantas ruinas antiguas parecen imposibles.
Eso explica por qué las mitologías de todos los pueblos hablan de las mismas cosas. Gigantes, dioses que descendieron, monstruos híbridos, templos cósmicos. No eran leyendas, eran recuerdos de una civilización real, una civilización prohibida. Pero había un problema mayor. Esa tecnología no solo era peligrosa para los hombres, era una amenaza para el propio plan de Dios. Porque si la humanidad corrompía totalmente el ADN, si toda la carne se contaminaba, no habría espacio para el nacimiento del Mesías. La promesa de un Salvador, hecha en el Edén, corría el riesgo de ser destruida. Por eso Génesis 6 dice: Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda la carne. No solo la moralidad, sino la propia esencia biológica de la creación, estaba siendo adulterada. Y cuando eso sucedió, Dios no tuvo otra opción. Lo que vino después no fue solo un castigo, fue una cirugía cósmica, un mundo donde la violencia no era la excepción, sino la regla, donde los gigantes caminaban entre los hombres, devorando sus cosechas, animales y familias, donde los sacerdotes entonaban cánticos para abrir portales a entidades, donde los reyes eran adorados como dioses, sostenidos por monstruosos híbridos. Así era el mundo antes del diluvio. Una civilización tan poderosa y corrupta que el propio Creador declaró: ¡basta! Pero el problema no era solo moral, era existencial. La propia definición de lo que significa ser humano estaba en peligro. El texto bíblico es directo. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Toda la carne, no solo la humanidad, sino también los animales, las criaturas, incluso el orden biológico de la creación, estaba siendo alterado. Los híbridos eran solo la cara visible de una corrupción que afectaba al ADN de toda la Tierra. No era solo violencia, no era solo idolatría, era un ataque directo al proyecto original de Dios. El libro de Enoc describe cómo los hombres clamaron a los cielos, incapaces de resistir la tiranía de los gigantes. Los Nefilim, con su apetito insaciable, devastaron campos, destruyeron ciudades y convirtieron el planeta en un campo de sangre. Entonces los ángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, llevaron el clamor ante Dios. Dijeron: la tierra gime. Los hombres no pueden soportar el peso de esta corrupción. Incluso los cielos han sido mancillados por las abominaciones de los vigilantes. Y llegó la sentencia. Primero, contra los vigilantes. Serían encadenados en abismos oscuros, privados de la luz hasta el día del juicio final. Semiaza y sus compañeros fueron encarcelados bajo las montañas, sellados con cadenas eternas. Después, contra los Nefilim. Dios no permitiría que su descendencia contaminara la tierra para siempre. Serían destruidos por el propio diluvio, ahogados por las aguas que barrerían el planeta. Pero había un plan de preservación. Dios miró y encontró a un hombre. No era un gigante, no era un híbrido, no era alguien corrompido por el ADN alterado. Era un hombre puro en su generación, Noé. La palabra generación en Génesis 6:9 no se refiere solo a la moralidad. El término hebreo Toledot puede significar linaje, descendencia. Noé no solo era justo espiritualmente, era genéticamente íntegro, sin contaminación de los vigilantes. Y aquí hay un detalle que lo cambia todo. Noé fue elegido no solo porque era bueno,
sino porque era la última garantía de que el plan mesiánico no se vería interrumpido. Si toda la carne se corrompiera, no habría linaje puro para el nacimiento de Cristo. Pero antes de que llegaran las aguas, Dios decretó algo terrible: el fin de toda la civilización. Ciudades, monumentos, templos, tecnologías, música, armas, portales. Todo debía ser borrado. Y tal vez esa sea la parte más impactante. El diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio. Hombres y mujeres contemplando cómo se oscurecían los cielos. Nubes cargadas, truenos nunca vistos, relámpagos que iluminaban ciudades enteras. Los gigantes, en su arrogancia, tal vez se burlaban, creyendo que nada podía destruirlos. Pero cuando las fuentes del abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron, no hubo ejército, magia o tecnología que resistiera. Imagina el pánico. Los templos siendo tragados, megalitos cayendo como juguetes, híbridos luchando por sobrevivir, pero siendo tragados por las olas, sacerdotes clamando a los dioses que nunca respondieron, y en medio de todo eso, solo una familia a salvo dentro de un arca. Pero el juicio no se detuvo en la destrucción. Llevaba un mensaje para el futuro. Los hombres que sobrevivieron al diluvio llevaron consigo fragmentos de la memoria de esa era. Es por eso que las culturas de todo el mundo tienen mitos sobre grandes diluvios, gigantes que perecieron, dioses aprisionados. Cada pueblo guardó pedazos de la verdad, como ecos de un trauma colectivo. La lección era clara. Cuando la humanidad intenta ser como dioses sin Dios, el resultado es siempre la destrucción. Y aquí llegamos a la pregunta inquietante. Jesús dijo en Mateo 24:37, así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Si los días de Noé estuvieron marcados por la hibridación, la corrupción genética, la violencia, la idolatría y la manipulación espiritual, estamos viviendo algo similar hoy en día. Estamos jugando con el ADN, la clonación, la inteligencia artificial, la manipulación climática, las armas de destrucción masiva. Estamos abriendo portales digitales que conectan el mundo entero en segundos. Estamos cada vez más cerca de repetir la arrogancia de los vigilantes. ¿Y si el ciclo está a punto de cerrarse? Guarda esa pregunta. Ya llegaremos a eso. Un mundo silencioso, sin ciudades, templos, gigantes caminando entre los hombres. Solo un inmenso océano que lo cubre todo. Un horizonte sin fin, cielo y agua. Esa fue la realidad de Noé cuando terminó el diluvio. Pero el diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio divino. Dios no solo destruyó la civilización antigua, borró sus huellas, como si dijera, lo que construyeron sin mí no debe permanecer. La Biblia relata, y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. Casi 5 meses de mundo sumergido, sin ciudades, sin monumentos, sin seres híbridos. Toda la gloria antediluviana sepultada bajo toneladas de lodo y agua. ¿Y recuerdas aquella pregunta del principio? ¿Por qué Dios borró 17 siglos enteros de historia? Ahora tienes la respuesta. Porque lo que ocurrió allí no debía ser recordado. No debía repetirse. Por eso se borraron los 17 siglos. No quedaron bibliotecas, no quedaron templos, no quedaron archivos, solo ruinas enterradas que aún hoy nos confunden. Quizás esa sea la razón de tantas construcciones imposibles repartidas por el mundo. Pirámides, megalitos, templos subterráneos, fragmentos de una era que Dios quiso ocultar. Cuando bajaron las aguas,
y el arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé y su familia no solo estaban sobreviviendo, estaban reiniciando la humanidad. Era como si Dios dijera: sois la nueva creación, olvidad lo pasado, empezad de nuevo. Y lo primero que hizo Noé al salir del arca no fue construir una ciudad, no fue levantar un palacio, no fue fundar una civilización tecnológica. Construyó un altar. Y Noé edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Génesis 8:20. Relacionemos esto con lo que vimos en el primer capítulo. Mientras que Caín construyó una ciudad y un sistema humano, Noé construyó un altar y adoró al Creador. La diferencia entre las dos civilizaciones está aquí. Una comenzó con la tecnología, la otra comenzó con la adoración. Y fue en ese momento cuando Dios hizo un pacto. Estableceré mi pacto con ustedes, y nunca más será destruida toda carne por las aguas del diluvio. Génesis 9:11. Y como señal de esta alianza, puso el arco iris en los cielos, no como simple belleza, sino como recordatorio eterno de que nunca más habría un reinicio global por medio de las aguas. Pero presta atención, el pacto no prometía que nunca habría otro reinicio, solo prometía que no sería con agua. Quizás el próximo reinicio no sea acuático, sino de otra forma. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué Dios borró casi todos los rastros de esa civilización? Si hubiera querido, podría haber conservado monumentos, registros, ciudades enteras como testimonio, pero no. Permitió que los restos quedaran enterrados, fragmentados, ocultos en mitos. Quizás porque, si tuviéramos acceso completo a esa ciencia, caeríamos en los mismos errores. Quizás porque la humanidad no resistiría la tentación de repetir el pecado de los vigilantes. Por eso hoy miramos Göbekli Tepe, Stonehenge, las pirámides, y nos quedamos en shock. Sabemos que algo no cuadra en la cronología, pero no tenemos todas las piezas. Dios quiso que fuera así, y aquí está el paralelismo aterrador. Al igual que Dios reinició el mundo antiguo, Jesús advirtió que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé. Es decir, antes del fin habrá nuevamente una era de corrupción genética, violencia, idolatría tecnológica y contacto con entidades espirituales. Una era tan peligrosa que requerirá la intervención directa de Dios. Estamos manipulando el ADN, clonando seres, hablando de editar embriones, creando inteligencias artificiales que piensan por sí mismas, explorando el espacio en busca de contacto con otros seres. ¿No te suena familiar? Y recuerda, cuando Noé salió del arca, no reconstruyó el mundo antiguo. Comenzó algo nuevo. Esta es la mayor lección del diluvio. Dios no restaura lo que está completamente corrompido. Lo borra y lo crea de nuevo. Esto debería hacernos temblar, porque si el mundo actual repite la corrupción de los 17 siglos, tal vez el próximo reinicio esté más cerca de lo que imaginamos. Pero hay algo que aún no te he contado. Esos 17 siglos pueden haber sido borrados, pero dejaron ecos. Fragmentos de memoria esparcidos por todas las culturas antiguas. Y cuando juntas esas piezas, la historia se vuelve imposible de negar. Imagina mirar a la Tierra y ver que no queda nada. La civilización de los gigantes, las ciudades de los vigilantes, los templos alineados con las estrellas, todo sumergido. Lo que llevó a Dios a borrar 17 siglos de historia no fue solo la maldad de los hombres, sino la certeza de que toda la creación se había corrompido hasta el límite.
La Biblia dice: «He aquí que traeré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en la que hay aliento de vida debajo del cielo». Génesis 6:17. No era solo un castigo, era una cirugía cósmica. La infección se había extendido demasiado. El ADN humano, los animales, incluso la tierra, estaban contaminados. El reinicio era inevitable. Noé fue elegido no solo porque era justo, sino porque su linaje era íntegro. Él era la última garantía de que el plan mesiánico no se vería interrumpido. Mientras toda la civilización era borrada, Dios preservaba un hilo de esperanza dentro del arca. Y cuando bajaron las aguas, llegó la promesa. Nunca más el mundo sería destruido por las aguas. El arco iris brilló como un recuerdo eterno. Pero la promesa no decía que Dios nunca más intervendría. Solo decía que no sería con agua. El próximo reinicio puede ser diferente. Jesús dijo: «Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre». Mateo 24:37. Ahora conecta todo lo que has visto hasta aquí. ¿Qué quiso decir? Que antes del fin, el mundo repetirá los mismos patrones del período antediluviano: corrupción genética, hibridación, idolatría tecnológica, violencia generalizada, contacto con entidades espirituales. Hoy en día ya editamos el ADN, clonamos seres, creamos inteligencias artificiales, manipulamos el clima, exploramos portales digitales que conectan al mundo entero. ¿No estamos repitiendo la misma historia? En 2025, los científicos ya hablan de crear embriones híbridos humano-animales. Ya tenemos la tecnología para modificar los genes de los bebés antes de nacer. Ya hemos construido inteligencias artificiales que aprenden por sí solas y superan a los humanos en tareas complejas. Estamos haciendo exactamente lo que los vigilantes nos enseñaron, y lo llamamos progreso. Y aquí está la revelación final. Los 17 siglos se ocultaron no para mantenernos ignorantes, sino para advertirnos. El silencio de la Biblia es un grito que dice: no están preparados para saber hasta dónde pueden llegar sin Dios. Pero los fragmentos que han sobrevivido en los mitos, en las ruinas, en los registros antiguos, están ahí como recordatorio. Ya lo hemos hecho antes. Y el final no fue la gloria, sino la destrucción. Piensa en el arco iris. Es una señal de promesa, pero también de límite. Un recordatorio de que Dios es paciente, pero no indefinidamente. Y si Jesús dijo que el fin será como en los días de Noé, tal vez estemos a un paso de repetir el ciclo. ¿Recuerdas al principio cuando pregunté qué quiso ocultar Dios al borrar 17 siglos? Ahora lo sabes. No lo ocultó para privarnos. Lo ocultó para protegernos. Porque si tuviéramos acceso completo a ese conocimiento, haríamos exactamente lo que ellos hicieron. Y el resultado sería el mismo. Noé tenía un arca. Nosotros solo tendremos una opción: permanecer en Cristo o perdernos en el nuevo diluvio, no de aguas, sino de fuego, de juicio, de colapso global. Este es el mensaje que esconden los 17 siglos. La historia no fue borrada por casualidad. Fue borrada porque está a punto de repetirse. La civilización de Caín comenzó con una ciudad construida sin Dios. Los vigilantes trajeron el conocimiento prohibido. Los nefilim corrompieron toda la carne. Y el mundo entero tuvo que ser reiniciado. Pero Noé construyó un altar. Y del arca salió una nueva humanidad. Una segunda oportunidad. La pregunta que queda es: cuando llegue el próximo juicio, ¿dónde estarás? ¿Dentro del arca o tratando de construir otra torre de Babel? Los 17 siglos perdidos no son solo historia antigua,
son profecía, son advertencia, son el espejo de nuestro propio tiempo. Y el arco iris en los cielos sigue brillando, recordándonos: Dios es fiel a sus promesas. No volverá a destruir la tierra con agua, pero vendrá el fuego. Y esta vez no habrá arca de madera, solo una: Cristo. 17 siglos han sido borrados, pero la lección permanece y la elección es tuya.